Hola, hola. La parte anterior, ¿verdad? En la parte 4 vimos o trabajamos solamente con Unity, con el editor de Unity, digamos, en esta pantalla que están viendo ahora. No nos metimos con nada de código. En esta parte vamos a tener que trabajar casi exclusivamente con código. La parte 5 consiste en crear dos fuertes, es decir, dos jugadores, y hacer que se disparen por turnos, ¿verdad? Porque si en este minuto pusiéramos otro cañón en alguna parte del juego, y en solo apretáramos hacia arriba o hacia abajo y espacio, ambos cañones se moverían y dispararían a la vez. Tenemos que crear de alguna manera una condición que haga que un cañón se active mientras el otro está desactivado, etc. Entonces lo que vamos a hacer es grabar la escena 4, irnos a la carpeta parte 5, a escenas, y hacer doble clic en escena parte 5. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a la carpeta scripts de la parte 05 y hacer doble clic en el script canon parte 05. Bien, esto está tal cual ustedes lo habían visto en la última vez que vimos código. Lo que hace esto es disparar y rotar, nada más. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner una condición acá, dentro del update. Queremos que solamente si es el turno de este cañón, esto ocurra, ¿verdad? Se ejecute la lógica de girar y disparar. En caso de que no sea el turno de este cañón, queremos que se salte todo este código, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es crear una variable booleana, acá arriba. Y en este caso no va a ser una variable pública, porque no tenemos ninguna intención de modificarla a través de Unity, ni de asignarle nada, como lo hicimos con el prefab de la bala y el punto de disparo. Simplemente vamos a escribir bool, y la variable se va a llamar, va a guardar verdad si es que es el turno de este cañón o no. Y por lo tanto es booleana porque puede ser solamente o verdadera o falsa. Se va a llamar es turno de este cañón, sin ñ ni tilde. Y va a partir siendo falso. Por defecto, los booleanos siempre parten siendo falsos. Es decir, si nosotros hubiéramos escrito simplemente esto, punto coma, esto habría sido falso. Pero es mejor en general escribir las cosas de manera explícita. El turno de este cañón parte siendo falso. Y luego tenemos que utilizar esta variable. Acá en update. Vamos a escribir un if. Y vamos a decir que solamente si es turno de este cañón, se va a ejecutar el código que está dentro. Voy a poner comando X, comando V, copy paste. Bien. Ahora, de hecho, esta variable va a tener que ser pública. ¿Vale? Ahora que lo pienso. Así que escriban pública aquí antes del bool. Ok, ¿y qué hace esto? Lo primero, antes de probarlo, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar la base del jugador que tenemos. Voy a poner copy paste. Voy a arrastrar la copia hacia el otro extremo de la pantalla. Y voy a tomar toda la base 1 y en la parte donde hice escala, aquí en el transform de este objeto padre, voy a poner en vez de 1 en X, esta es la escala, ¿verdad? Si yo pongo 2, todo se agranda hacia el lado el doble. Pero si pongo un valor negativo, miren lo que pasa. Cambia de sentido todo esto. Entonces eso nos sirve para lograr que se enfrenten nuestros fuertes. Entonces, voy a crear ese segundo player. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué pasa acá si yo pongo play? Seguramente, como parte siendo falso, es turno de este cañón. En el caso de ambos scripts, no recibe input nuestro juego. Pero si que fuéramos, por ejemplo, al fuerte número 2, fuéramos a cañón y le pusiéramos que es turno de este cañón, ¿se fijan acá? A la derecha abajo, si le pusiéramos que partiera siendo verdadero, entonces solamente actúa el cañón de la derecha. Lo que queremos es que esto se vuelva verdadero y luego de que el cañón dispare, esto se vuelva falso. Se deschequee esta variable y que en la base del otro, este cañón, se ponga un check aquí. ¿Vale? De esa manera le tocaría disparar al otro jugador y luego que dispare, pum, se deschequea esto
vamos a hacer otro cañón, se chequea esto. ¿De acuerdo? La variable booleana se va volviendo verdadera o falsa. Va alternando entre verdadero y falso. Esa es la idea. Entonces, para hacer eso, necesitamos que algo lo cambie. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Se fijan que nosotros obtuvimos un componente transform, lo asignamos públicamente desde el inspector. Podríamos obtener un componente canon parte 05, que es el que estamos usando ahora, ¿de acuerdo? Que se llame canon enemigo. Y podríamos tomar este cañón enemigo y decirle que es turno de este cañón se vuelva verdadero o falso. Es decir, después de disparar, podríamos hacer lo siguiente. Primero, antes que nada, hagamos lo siguiente. El cañón enemigo de este cañón que tengo seleccionado es el componente cañón que está en la otra base, por lo tanto lo arrastro acá. Y va a tomar solamente el componente cañón parte 05 que está en ese cañón. Y en el caso del cañón de abajo, el componente cañón enemigo está acá arriba. Lo arrastro acá abajo. ¿Se entiende un poco la idea? Ahora, si yo digo, después de disparar la bala, ¿verdad? Donde tengo el mouse ahora, pusiera cañón enemigo, punto, es turno de este cañón, igual, true. Es decir, el cañón enemigo ahora tiene el turno. Pero también tengo que decir que mi variable es turno de este cañón pasa a ser falsa nuevamente. ¿De acuerdo? Entonces ya no es mi turno, y ahora es el turno del cañón enemigo. Y una vez que el cañón enemigo dispare, va a hacer lo mismo. Y su propio turno de este cañón va a ser falso. Y el cañón enemigo, que en este caso va a ser el cañón, este cañón, va a pasarse, en el fondo se van a ir alternando. Cada uno de ellos va a decir, ya no me toca a mí, te toca a ti. Y después el otro va a decir, ya no me toca a mí, te toca a ti. Y así, alternativamente. Ahora nos vamos a encontrar con un pequeño problema cuando probemos esta lógica. Va a funcionar posiblemente al principio, pero luego vamos a tener un problema, se los voy a mostrar. Para empezar voy a partir haciendo que el cañón de arriba parta con el turno activado, es decir, con un check en el turno de este cañón, o la variable booleana es verdadera. Y el cañón de abajo va a partir sin tener el turno. ¿Qué pasa si pongo play? Para empezar, ¿verdad? Solamente se mueve hacia arriba y hacia abajo el cañón que actualmente tiene el turno. Perfecto. ¿Qué pasa si disparo? Disparo. Y ahora debería ser el turno solamente del cañón de la derecha. Y lo es. Pero ambos están disparando. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, ocurre esto. Este update se ejecuta en ambos cañones. Es decir, ocurre todo esto para el cañón que tiene el turno. Y luego ocurre todo esto en el mismo frame para el otro cañón. Es decir, update ocurre una vez por cada cañón por frame. ¿De acuerdo? Siempre va a ser uno primero y el otro después. No pueden ejecutarse al mismo tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando comenzamos a jugar, esto está bien, y es turno de este cañón, es verdadero para el cañón. Imaginemos que este update está corriendo en el cañón que parte el turno, el de la izquierda. Parte verdadero el turno de este cañón. Por lo tanto, hace todo esto. Dispara nuestra bala. Dice que su turno es falso. Y dice que el turno del cañón enemigo es verdadero. ¿De acuerdo? En ese momento, se ejecuta ahora el update del siguiente cañón. ¿Vale? Y si se ejecutara el update del siguiente cañón después de este update, ¿de acuerdo? Es turno de este cañón para el cañón siguiente, es verdadero también, el mismo frame. ¿De acuerdo? Entonces va a ejecutarse también, y ambos van a tener, digamos, el mismo turno, por decirlo de alguna manera. Lo explico de nuevo, en otras palabras. Un update va a ocurrir antes que el otro, siempre en orden. Si es que el cañón que está en turno hace su update antes que el otro, significa que si es que dispara ese turno, ese frame, va a decirle al otro cañón que es su turno. Y luego se va a ejecutar el update del siguiente cañón, y en el mismo frame va a ser su turno y también va a disparar.
Ese es el problema que tenemos, que en un mismo turno disparan ambos cañones por la razón que les acabo de explicar. Por lo tanto, hay varias maneras de abordar este problema, pero lo que vamos a hacer es exigirle que ocurran dos cosas antes de que dispare la bala. ¿De acuerdo? Tiene que apretarse primero el botón espacio, y si que se suelta el botón espacio, después de que se haya apretado el botón espacio, entonces recién disparamos la bala. ¿De acuerdo? Lo que va a hacer eso es lo siguiente. Lo que vamos a hacer entonces es esto. Podríamos imaginarnos que la situación que está ocurriendo y la razón por la que los dos cañones disparan al mismo tiempo es algo como lo siguiente. Imaginémonos que ocurra este update, que representa el update del primer cañón, y luego ocurriera el update que representa el update del segundo cañón. Pongámosle update 2. Eso solamente para ilustrar la idea. Por supuesto, esto no tiene ningún sentido del punto de vista de un código funcional. Ocurre el update del primer cañón, dice que es el turno del siguiente cañón. Ocurre el update del siguiente cañón, que dice que es su turno. Y como se consideró que se apretó espacio este frame, eso es verdad para los dos updates, entonces va a ocurrir esto. Este le va a dar el turno a este, y esto va a ocurrir también, y este también va a disparar. ¿Vale? Entonces, si es que agregáramos una doble condición, que es lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, que se necesita apretar el espacio, ¿vale? Y luego, cuando se suelte espacio, disparáramos, podríamos solucionar el problema. Por ahora copien esto, y van a entender luego qué se trata. Vamos a crear una variable booleana, que en este caso no va a ser pública, ahora sí que sí, que se va a llamar comenzó disparo. ¿De acuerdo? Comenzó disparo. Queremos que el disparo, se considera que el disparo comenzó para un cañón cuando apretamos la tecla espacio. Es decir, if input.getKeyDown, es decir, se apretó la tecla espacio, entonces comenzó disparo es igual a verdadero. ¿De acuerdo? Y luego, solamente si es que comenzó disparo, podemos leer la siguiente parte, que es si es que levantamos la tecla espacio, ¿de acuerdo? Estoy consultando el script siguiente, solamente para asegurarme de que no haya hecho nada mal. Si levantamos la tecla espacio, entonces recién disparamos la bala. Y nos olvidamos de lo que hayamos hecho antes. De esta parte de apretó espacio este frame. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos haciendo acá? Déjenme revisar una última vez. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Si es el turno de este cañón y apretamos espacio, no vamos a disparar inmediatamente. Simplemente vamos a empezar a correr este código en los frames siguientes. Y el frame siguiente, en el que yo suelte la tecla espacio, entonces voy a disparar la bala. ¿De acuerdo? Entonces, si es que este update ocurre primero para el cañón que está de turno, y le dice ese mismo frame al otro cañón que es su turno, digamos. Es decir, ocurre este update para el primer cañón, y este cañón, después de disparar la bala, le dice al siguiente cañón que es su turno. Va a ocurrir el update para el siguiente cañón, ¿vale? En el mismo frame. No queremos que este cañón dispare también. Pero ¿qué va a ocurrir? No va a haber comenzado el disparo de este cañón. Porque ese mismo frame solamente levantamos la tecla espacio, no la hemos apretado. ¿De acuerdo? Entonces es imposible que haya comenzado el disparo y se haya levantado la tecla espacio para el cañón siguiente. Esto va a evitarnos el problema, ¿de acuerdo? Vamos a probar que funcione bien. Disparo con un cañón y disparo con el otro cañón. ¿Mm? Get key down, get key up.
El cañón, chon, 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 chon. Que enemigo. Comenzó disparo, get key up Ah, claro. Ok, hay un pequeño detalle acá. Comenzó disparo, una vez que se vuelve verdadero, no está volviendo a ser falso nunca. Y como es global, está acá arriba, ¿verdad? No está dentro de update. Entonces va a mantener el valor, el último valor que le asignamos. Tenemos que decirle que sea falso en algún minuto. ¿Vale? Y comenzó disparo va a ser falso una vez que nosotros hayamos disparado. Entonces significa que vamos a tener que comenzar el disparo nuevamente para ejecutar el proceso de nuevo para que esto ocurra. Ahora deberíamos estar bien. Disparo con un cañón, disparo con el otro cañón, disparo con un cañón, disparo con el otro cañón. ¿De acuerdo? Uno y uno, uno y uno, uno y uno. Genial. Ahora hay una pequeña cosa que ocurre con esto. Que es que yo puedo apretar espacio, mantenerlo, y solo cuando lo suelto, disparo. Y eso puede resultar un poco natural, quizás, a la hora de jugarlo. Pero no va a resultar ser un problema por lo siguiente. Nuestro juego queremos que funcione así. Queremos que dispare cuando uno suelta espacio. Porque queremos que la bala y la fuerza del cañón se carguen mientras estemos apretando espacio. Por lo tanto, cuando implementemos esa mecánica, va a resultarnos natural que disparemos la bala cuando soltemos la tecla espacio. ¿De acuerdo? Bien, lo que vamos a hacer a continuación es exactamente eso. Vamos a hacer que la fuerza sea variable. Que podamos disparar, que la fuerza cambie dependiendo de cuánto rato hemos tenido el espacio apretado antes de soltarlo. Entonces, deberíamos tener aquí una variable más, que no va a ser pública tampoco, que va a llamarse fuerza de disparo, y que va a ser un valor entre 0 y 1, siendo 1 representando fuerza de disparo máxima y 0 representando que no estamos disparando con ninguna fuerza en lo absoluto. ¿De acuerdo? Si queremos que sea un número entre 0 y 1, significa que va a tener decimales, y por lo tanto no puede ser tiene que ser un float, es decir, un número con decimales. Se va a llamar fuerza de disparo. Ups. Bien. Y lo que queremos es cambiar esa fuerza siempre y cuando hayamos apretado la tecla abajo, ¿de acuerdo? Es decir, hayamos comenzado el disparo, y mientras estemos apretando la tecla espacio, no nos interesa solamente el frame en que lo levanta o el frame en que la aprieta, nos interesan todos los frames en el que la mantenga apretado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir aquí, si es que ya apretaste espacio, es decir, comenzó disparo, y estamos apretando la tecla espacio, if input, punto, get key, y no ni down ni up, solamente get key, y estamos apretando espacio, vamos a aumentar la fuerza de disparo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer que sea igual a un poquito más de lo que ya era. Esto lo podemos escribir así. Hay otras maneras de escribirlo, pero esta es una manera en que se entiende lo que está ocurriendo. Entonces, fuerza de disparo va a ser igual a fuerza de disparo más algo, ¿verdad? Ya vamos a ver cuánto tiene que ser ese algo. Vamos a sumarle, porque esto es un valor arbitrario que nosotros podemos decidir, ¿de acuerdo? Pero tiene que siempre depender del tiempo que haya ocurrido para que esta fuerza de disparo se aumente de la misma manera en todos los computadores en el que estemos corriendo nuestro juego. Por lo tanto, tenemos que sumarle algo relacionado con time.deltaTime. Y para simplificarnos la vida, simplemente vamos a sumarle time.deltaTime. ¿De acuerdo? Pero, esto significa que si nosotros apretamos la tecla espacio por muchos frames seguidos, es decir, varios segundos, fuerza de disparo va a terminar siendo mucho más que 1 y queremos que su valor máximo sea 1. ¿De acuerdo? Así que podemos hacerlo de varias formas. Una de las maneras en las que podemos hacerlo es decir, if fuerza de disparo es mayor que 1, ¿de acuerdo? Nosotros podemos escribir esto y esta expresión de acá se va a transformar en un booleano, es decir, en true o en falso, dependiendo del caso. ¿De acuerdo? Si nosotros escribimos un número y luego lo comparamos con otro número a través de uno de estos signos,
¿vale? Esta expresión completa se va a transformar en una variable booleana, es decir, algo correcto para poner dentro de un if. Esta expresión que tenemos acá también se va a transformar en un booleano, igual que esta y igual que esta, ¿de acuerdo? Entonces decimos, si es que la fuerza es mayor que 1, entonces decimos que la fuerza va a ser 1, es decir, nunca va a poder pasarse de ese valor, ¿de acuerdo? Y a la hora de disparar esto, tenemos que usar la fuerza que tengamos. Por ejemplo, queremos multiplicar esto, vamos a ponerle 1000 acá para funcionar mejor. Y multiplicamos esta fuerza a la que estamos lanzando la bala por nuestra fuerza de disparo. Es decir, esto va a ser un valor menor cuando hayamos apretado poco espacio, poco rato, y va a ser mayor cuando hayamos apretado mucho rato el espacio. Veamos. Aprieto poco el espacio. Aprieto mucho el espacio. ¿Se fijan? Aprieto mucho el espacio, aprieto poquito el espacio. ¡Ah! Ok, otro pequeño problema. Esta fuerza, una vez que alcanza el valor de 1, no vuelve a reducirse nunca. Tenemos que decirle aquí, después de disparar la bala, que fuerza de disparo vuelve a ser 0 después de cada disparo. Probemos que funcione bien. Aprieto un poco el espacio, aprieto harto el espacio, aprieto poco el espacio, aprieto harto el espacio. ¿De acuerdo? Funciona bien. Ahora, es un poco raro jugarlo así porque no tenemos ningún indicador visual que nos diga cuánta fuerza estamos aplicando. Sería bueno tener una pequeña barrita que nos indicara cuánta fuerza estamos aplicando y que tuviera un máximo. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. No les vamos a enseñar cómo crear esta pequeña barrita, pero la tenemos creada por ustedes. Lo que sí vamos a enseñarles es cómo implementarla, cómo agregarla al juego y ponerle lógica dentro. ¿Qué es esta barrita? Es esto. Si hago un poco de zoom, ¿de acuerdo? Tenemos este objeto, que es un GameObject como cualquier otro, que tiene algunas propiedades distintas que no vamos a ver en este taller, pero que no son muy difíciles de aprender si a ustedes les interesara entrar en eso. Pero, se fijan, tiene un rect transform en lugar de un transform, ¿vale? Un rect transform es todo lo que es un transform, más algunas cosas más que tienen que ver con elementos de interfaz de usuario, ¿de acuerdo? El rect transform está pensado para crear elementos de interfaz de usuario, cosas que son como que despliegan información en la pantalla de diferentes maneras. Y esto es precisamente eso, un elemento de interfaz de usuario. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo en una posición que nos parezca correcta, aquí al frente del cañón. Y luego vamos a hacer que sea hija del cañón. ¿De acuerdo? Así que el cañón va a tener un punto de disparo y este objeto que le estamos añadiendo ahora. Fíjense lo que ocurre cuando roto el cañón. Se mueve junto con él, ¿de acuerdo? Ahora, tendríamos que añadir esto al otro fuerte y no podríamos asegurarnos de que quedara igualmente bien posicionado que en el primero. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es borrar la base 2 y vamos a volver a copiar la base 1 al otro lado. Pero solamente vamos a hacer eso cuando estemos seguros de que la base 1 esté completa, que ya hemos linkeado nuestro script de cañón con este slider que estamos añadiendo ahora. Es decir, vamos a crear una dúplica de la base solamente cuando estemos seguros de que la base está completa, para que todo sea idéntico. Entonces, fíjense un poco en qué es esta cosa que agregamos recién, este objeto extraño. Este objeto extraño tiene dentro hijos, ¿de acuerdo? Y lo que nos interesa a nosotros es manipular desde el código uno de los componentes de uno de sus hijos, ¿de acuerdo? Lo que queremos es, desde nuestro script de cañón, acá, queremos acceder a el hijo de este objeto en particular, y irnos a su componente slider que está acá, ¿de acuerdo? Y queremos cambiarle su value desde el código. Y fíjese lo que pasa cuando cambiamos su value. Queremos que este value valga igual que nuestra fuerza del cañón, es decir, un valor de 0 a 1. Y queremos asignárselo con código.
y hacer que esto ocurra automáticamente a medida que tenemos apretado espacio. ¿De acuerdo? Ese es nuestro objetivo. Entonces, para hacer eso, primero tenemos que acceder, al igual que como accedíamos al transform o al componente canon de nuestro cañón enemigo, etc., tenemos que crear una variable en nuestro código al que le podamos asignar ese componente que queremos manipular. Entonces va a ser pública para poder asignarla. Va a ser del tipo slider. Y aquí nos encontramos por primera vez con algo nuevo. Además de lo otro using que tengan acá arriba, using quiere decir que podemos acceder a más diferentes contenedores de información a los que podemos darle, por ejemplo, esto input, ¿vale? Solo podemos escribir input.algo y podemos en el fondo acceder a la información que está dentro de input, porque input a su vez está dentro de este llamado paquete que se llama Unity Engine acá arriba. Si yo llegara a comentar esta línea de código, muchas cosas se vuelven rojas porque no sabe el computador a qué se están refiriendo. ¿De acuerdo? Entonces todas esas cosas y esa información a la que accedemos nos permite accederla a este paquete. Este paquete contiene toda esa información. ¿De acuerdo? Tenemos que acceder a un nuevo paquete que está a su vez adentro de Unity Engine, ¿vale? Pero está dentro y se llama UI. Y accedemos a todo tipo de información relacionada con componentes relacionados con las interfaces de usuario. Entonces este slider se va a llamar slider de fuerza. ¿De acuerdo? Y tenemos que asignarlo en el inspector. Entonces tenemos nuestro cañón y arrastramos hacia slider de fuerza el componente que tiene el slider de fuerza, el objeto que tiene el slider de fuerza adentro. Bien, y ahora sí está linkeado. Ahora que está todo linkeado, podemos proceder a copiar esta base y pegarla. Y escalarla de manera negativa como lo habíamos hecho la vez pasada. Y nos falta un pequeño detalle. Tenemos que hacer que cada cañón considere que su cañón enemigo es el otro cañón. Es decir, a este cañón le corresponde como cañón enemigo el cañón enemigo. Y a este otro su enemigo es el primero. Y una última cosa. Tenemos que hacer que efectivamente nuestro código manipule el valor de este slider. Entonces vamos acá. Cada frame en el que hayamos comenzado el disparo, es decir, hayamos apretado la tecla hacia abajo, espacio, vamos a decirle a nuestro slider de fuerza que su valor sea igual a nuestra fuerza de disparo. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que este valor va a tomar siempre algún número entre 0 y 1, y nuestra fuerza de disparo también, por lo tanto va a funcionar bien esto. Si es que nosotros le pusiéramos acá un valor como 10.000 millones, no sé, ¿vale? Este valor siempre, automáticamente por detrás de las cámaras, va a transformarse en un valor cortado entre 0 y 1. Si le asignáramos este valor va a terminar siendo 1, no más que eso. Entonces le asignamos la fuerza de disparo. Si es mayor que 1, déjame revisar. Comenzó el disparo. Aseguramos que la fuerza de disparo vuelve a 0 también. Déjame revisar aquí. Disparo, fuerza de disparo, chan. Bien. Creo que esto debería estar funcionando. Pongamos play. Ah, otro problema. Antes de poner play. Un cañón tiene que partir con el turno. Y otro cañón tiene que partir sin el turno. Solo puede ser el turno de un cañón a la vez. Y uno parte jugando. Entonces, fijémonos en ese pequeño slider que hay arriba. Aprieto espacio y disparo. El otro dispara. Luego me toca a mí. Si aprieto espacio un poquito, dispara un poquito. O voy a decir que el otro dispare. Y si aprieto espacio mucho, va a disparar rápido hacia arriba. Ahora sería bueno que si es que la barra de carga se llenara completamente, disparara automáticamente, sin necesidad de que yo soltara la tecla espacio.
Eso lo podemos hacer acá. Podemos agregar una segunda condición acá. Si es que levanto la tecla espacio o si la fuerza de disparo ya llegó a 1, ¿de acuerdo? Nos gustaría que disparáramos la bala. Por lo tanto, podríamos escribir aquí este siguiente símbolo. 2 de esta raya vertical hacia abajo, ¿de acuerdo? En el caso de Mac, por lo menos, con Alt 1. Y no estoy seguro cómo se accede a este símbolo a través de un teclado en Windows. Pero escribimos dos de estos símbolos, que significa una operación lógica, que significa O, ¿de acuerdo? Es decir, si se cumple esto del principio, esto de acá, o la siguiente condición que vamos a poner. Y la otra condición, en la que queremos que también se dispare la bala, es si fuerza de disparo es igual a 1. Y este símbolo es otro operador lógico, similar a este de arriba que vimos, que es el símbolo mayor que significa igual, ¿vale? Pero no es lo mismo que este signo igual de acá, que es un símbolo para asignarle un valor a una variable. Cuando nosotros escribimos este igual, estamos haciendo que fuerza de disparo guarde el valor 1 adentro. Cuando nosotros escribimos este doble igual acá, estamos comparando si esto es igual a lo que ponemos a la derecha de él, y esto se va a transformar en un valor booleano, verdadero o falso, ¿de acuerdo? Dependiendo del caso. Entonces, dos cosas nuevas aquí, operadores lógicos. Entonces, veamos si ahora dispara automáticamente si la barra está cargada completa. Muevo el cañón y aprieto y no suelto y dispara. Ahora le toca al siguiente cañón, aprieto y no suelto y dispara. Y si suelto antes, dispara. Muere. Ya. Una última cosa antes de terminar con la parte 5. La última cosa es, fíjense en una cosa aquí en la jerarquía del programa cuando estamos ejecutándolo. Aprieto espacio, 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 espacio. Creo muchas balas, ¿vale? Y estas balas se quedan ahí por el resto del juego, consumiendo memoria, ¿vale? Y haciendo que el computador, a la larga, si es que esto ocurriera mucho, comenzara a colapsar. Fíjense que las balas van a caer aquí y van a seguir cayendo infinitamente y el computador va a estar teniendo que calcular su nueva posición cada update del programa. Miren todas las balas que tenemos aquí y esto solamente podría aumentar y aumentar. Nunca se van a destruir estas balas. No nos interesa que las balas vivan para siempre, solo nos interesa que vivan por suficiente rato para alcanzar a chuntarle al fuerte del otro y luego podrían desaparecer. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Después de disparar la bala, podemos escribir una pequeña función. Aquí. Podemos destroy, la función destroy. Lo que pongamos adentro se va a destruir en el tiempo que nosotros le asignemos. Queremos destruir el GameObject bala, ¿de acuerdo? Y queremos destruirlo después de unos 7 segundos. Necesita dos parámetros, que son de diferentes tipos. Un tipo que sea algo que sea un GameObject acá adentro, y un tiempo en el cual va a ser destruido el objeto. Veamos si esto funciona. Disparo. Veamos que pasen 7 segundos. Y desaparece. Y por lo tanto desaparece la jerarquía también y el computador no tiene que preocuparse más de usar memoria en calcular la posición de la bala y sus colisiones. ¿De acuerdo? Eso concluye la parte 5 y en la parte 6 vamos a hacer que el juego efectivamente tenga una condición de derrota. Vamos a dedicarnos a hacer los últimos detalles del fondo y de la música y en el fondo hacer que el juego quede mejor pulido y se vea más profesional.